Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el conjunto de los números reales que se representa con la letra R mayúscula, ¿no? Como aparece aquí. Bien, en la clase anterior se consideró el conjunto de los números racionales, el conjunto Q, donde se había estudiado en la ficha que sus elementos podrían ser números naturales, como es en el caso del 1 y el 2, ¿no? Los números enteros, o sea, los números negativos, incluido el 0, y también las expresiones que no eran enteros, que vienen a ser las fracciones. Una fracción, ¿se acuerdan? Se había estudiado los números decimales, ¿sí? Un número decimal exacto, como aquí, un número decimal inexacto, periódico mixto, en este caso, ¿no? Y también se había considerado los números decimales inexactos periódicos puros, ¿no? Que se representaban como una fracción, como una división entre dos números enteros. Bueno, eso se había estudiado en la clase anterior, en la ficha correspondiente a números racionales. Pero falta considerar a otro conjunto importante, ¿no? Que es el conjunto de los números irracionales, representado con la letra I mayúscula. Nos dice que son aquellos números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas y no se pueden expresar como fracciones. Bueno, es lo contrario a los números racionales, ¿ya? Entonces, como ejemplo, tenemos las expresiones radicales: raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 17, ¿no? Etc. Ellos son números irracionales, no se pueden expresar como fracciones. También se consideran a los números llamados trascendentes, ¿no? Que son el pi, ¿no? Que su representación es de esta manera. No tiene una regla de formación con respecto a las cifras en la parte decimal. Son infinitas cifras, ¿no? El número neperiano también, el número e, no se puede conocer, o se conocen algunas de las cifras, pero no todas. Continúa hasta el infinito. Y el número áureo o número de oro, el número phi, ¿no? Cuyo valor es el que aparece indicado aquí. Vale recordar que cada uno de estos números irracionales, en el ejemplo, no se puede expresar como fracción. Entonces, a continuación, consideramos un conjunto mayor que contiene a los conjuntos racionales estudiados en la ficha e irracionales, lo que estamos viendo en esta parte. El conjunto de los números reales es aquel conjunto que contiene tanto a los números racionales, a este conjunto Q, y al conjunto I de los irracionales. Ya sabemos que dentro del conjunto de los racionales están los enteros, que pueden ser los naturales, los números negativos, las fracciones, los números decimales, que pueden ser exactos, periódicos puros, periódicos mixtos, y los irracionales, que no tienen una regla de formación en la parte decimal, ¿no? Correspondiendo a otros decimales. Y su, representación gráfica sería de esta manera. El conjunto de los reales contiene el conjunto de los racionales e irracionales, separados acá, pero dentro del conjunto de los racionales está como subconjuntos el conjunto de los enteros y a su vez contiene el conjunto de los naturales, ¿no? Que se puede representar de esta manera. El conjunto de los naturales está incluido, ¿no? El símbolo de inclusión, en el conjunto de los enteros y a su vez está incluido en el conjunto de los números racionales. Y el conjunto de los números reales es igual a la unión, ¿no? El símbolo de unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Vamos a considerar una aplicación. Dice: marque con un check los conjuntos a los que pertenecen los números que aparecen en esta tabla. En la parte vertical de la tabla están los números, en la parte horizontal los conjuntos. Entonces veamos el primer caso, raíz cuadrada de 16. Bueno, acá me está indicando que el número tiene una raíz y eso hace pensar que puede ser un número irracional, pero hay que ver bien, ¿no? La raíz cuadrada de 16 es exacta, ¿no? Se conoce su valor, eso vale 4. Y 4, como sabemos, es un número natural, también es un número entero, también es un número racional y un número real.
¿ya? Este de acá, el segundo caso, el número es menos pi. Sabemos que pi es un número irracional. Entonces, automáticamente marcamos con un check correspondiente a esta columna, ¿no? El número pi menos pi, número irracional, y también es un número real. El tercer número es 1,35353535, ¿no? Tiene una regla de formación. Entonces este de acá es un número decimal inexacto, periódico, puro, ¿sí? 35, ¿no? Tiene un periodo de 35, dos cifras en el periodo, ¿ya? Como es un número decimal inexacto, periódico, puro, es un número racional y también es un número real. No es natural ni tampoco entero, ¿no? El siguiente número es raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3, bueno, no se puede calcular, no se puede expresar como la división entre dos números enteros. Por lo tanto, esta raíz es un número irracional y también un número real. El quinto número es un número decimal también, pero en la parte decimal sus cifras, bueno, tienen una regla de formación que se pueda observar. 0,3, luego 0,03, 0,003. Bueno, eso hace pensar que las siguientes cifras serían 4 ceros y un 3. Luego 5 ceros y un 3, pero no tiene una regla de formación significada. O sea, no lo puedo expresar como en este caso del tercer número, ¿no? No se puede expresar como una división entre dos números enteros. Por lo tanto, este numerito así considerado de esta manera es un número irracional y también un número real. El conjunto de los números reales, sus elementos, si lo representamos en la recta, lo que vamos a obtener es la recta numérica real, ¿no? Una recta, ponemos algunos números enteros, por ejemplo de menos 2, menos 1, 0, la unidad, el 2. Lo que está de rojo, algunos elementos son irracionales, menos raíz cuadrada de 2. Por acá tenemos raíz cuadrada de 3. Y algunos elementos racionales que se expresan como fracciones, ¿no? Como es un medio, 3 cuartos, número decimal 2,5, negativo también menos un medio, ¿sí? Entonces cada puntito en la recta numérica real me representa un número real. Dice, a todo número real le corresponde un punto en la recta numérica y a todo punto de la recta numérica le corresponde un número real, como ustedes están observando. Cada punto de la recta se llama abscisa. Así, la abscisa del punto M, en este caso, bueno, se ha denotado el punto M, viene a ser raíz cuadrada de 3. Y la abscisa del punto N viene a ser 2,5. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado acá con respecto a, bueno, aquí aparece otra imagen, que es una recta, y aparece el 0, ¿sí? A la izquierda del 0 se encuentran todos los números reales, ¿sí? Que pueden ser naturales, enteros, racionales e irracionales, pero positivos, números reales positivos. Y esto es a la derecha del 0. Y a la izquierda del 0, se encuentran los números reales negativos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Números reales negativos a la izquierda del 0 y números reales positivos a la derecha del 0. Consideremos ahora otra tabla respecto a aproximación de números reales, con algunos ejemplos. En números reales tenemos 5 numeritos en esta columna, ¿ya? Y vamos a aproximarlo de dos maneras. Una aproximación por truncamiento y otra aproximación por redondeo, ¿no? Le voy a explicar en este caso. En primer lugar vamos a considerar cómo se les conoce al lugar que ocupa cada cifra en la parte decimal. Bueno, sabemos en la parte de los números naturales, por ejemplo acá aparece el número 25, ¿no? 25, pues sabemos que el 5 ocupa el lugar de las unidades y el 2 me representa las decenas, ¿sí? Y luego de la coma decimal, pues también vamos a hablar, por ejemplo, de este 4, que ocupa el lugar donde se encuentran las décimas.
el 8 en este caso viene a ser las centésimas, el 9 viene a ser milésimas, ocupa el lugar de las milésimas, el 6 ocupa el lugar de las 10 milésimas. Entonces, como por ejemplo, el primer número, ¿cómo lo denotamos? O cómo se lee. 4 enteros, coma, decimal, 7 décimas, 6 centésimas, 4 milésimas y 5 diez milésimas. ¿Sí? Y así vamos a indicar para cada número. O de forma común podemos hablar 4,7645. ¿Sí? Lo podemos hablar de esa manera, pero solamente para indicar en este caso su lugar. Cada cifra en la parte decimal ocupa un lugar. ¿Ya? A ver, con respecto al truncamiento, con respecto a las décimas, entonces lo que vas a hacer es ubicar en el número real que aparece aquí, qué cifra ocupa en lugar de las décimas. En este caso, la cifra 7 ocupa ese lugar. Por lo tanto, vas a escribir la aproximación por truncamiento solamente 4,7. Como que cortas, ¿no? Solamente vas a considerar la parte entera hasta las décimas. Por eso la aproximación es 4,7. La aproximación a las centésimas sería igual, ubicas hasta o lees el número hasta las centésimas. Sería 4,76. Y así quedaría aproximado por truncamiento. Con respecto a este número, igual, vamos a aproximar a las décimas. Entonces ubicas o lees el número solamente hasta las décimas, que sería 25,4. Aparece acá. Y a las centésimas sería leer el número hasta la cifra de las centésimas. 25,48. Así quedaría aproximada a las centésimas. El número pi, bueno, tiene infinitas cifras en la parte decimal. Entonces igual, si quieres aproximar a las décimas por truncamiento, lees el número hasta la cifra de las décimas, que en este caso sería 3,1. Y en las centésimas sería 3,14. El número que aparece aquí también es un número decimal inexacto periódico puro, ¿no? Aparece en la cifra 7, ¿no? Hasta el infinito. Igual, lees el número para aproximar por truncamiento a las décimas hasta la cifra de las décimas. 0,7 sería su aproximación por truncamiento. Y para aproximar a las centésimas lees hasta la cifra de las centésimas. Sería 0,77. Acá está. Y el otro número, el quinto numerito, sería leyendo hasta la cifra de las décimas sería 1,3. Acá está. Y hasta la cifra de las centésimas 1,31. Ahí está. Ahora, para aproximarnos por redondeo, ¿qué es lo que vas a considerar? Es parecido a esto de acá, pero vas a agregarle algo adicional. En el redondeo, ubicas, si quieres aproximarte a las décimas, vas a ubicar la cifra de las décimas. En este caso, o sea, lees hasta la cifra de las décimas. En este caso era 4,7. Pero la siguiente cifra tienes que ubicar con respecto a la siguiente cifra. Si la siguiente cifra es mayor o igual a 5, entonces le vas a agregar una unidad a esta cifra de las décimas. Como en este caso es 6, le agregas una cifra a las décimas, que acá era 7, le agregas una cifra, sería 8. Por lo tanto, su aproximación sería 4,8. ¿Sí? Veamos la aproximación por redondeo a las centésimas de este número. A ver, te fijas hasta la cifra o lees hasta la cifra de las centésimas y consideras la siguiente cifra, que en este caso es 4. Como la siguiente cifra es 4, esta cifra es menor que 5. Si es menor que 5, se lee tal como está, 4,76. Y eso es lo que aparece aquí. Veamos el siguiente número. A ver, 25,4, tiene 4 décimas. Me fijo en la siguiente cifra, que es 8. Pero 8 es mayor que 5, ¿no? Mayor o igual a 5. Por lo tanto, le adiciono, le agrego una unidad a este 4 y me quedaría 25,5, como aparece aquí. Y la aproximación a las centésimas, pues mira, me fijo acá 25,48 y la siguiente cifra es 9.
y es mayor que 5. Por lo tanto, la aproximación sería 25,49, ¿no? Le agregas al 8 una unidad y ya está. Con respecto al tercer número, igual. Aproximación por redondeo a las décimas, dices 3,1, pero a la derecha del 1 hay un 4, pero este 4 es menor que 5. Por lo tanto, la aproximación por redondeo queda tal como está, 3,1. No va a cambiar nada. Y la aproximación por redondeo a las centésimas, también, ¿no? 3,14, pero a la derecha de este cuatrito, de este 4, aparece 1, y el 1 es menor que 5. Por lo tanto, queda así como está, 3,14. Acá lees 0,7, ¿sí? Pero a la derecha del 7 hay un numerito que es mayor que 5, ¿no? Esta cifra también es 7, ¿no? Entonces, al 7 de las décimas le agregas una unidad y queda 0,8. Lees, para el siguiente caso de las centésimas, 0,77, ¿no? 77. Pero a la izquierda, a la derecha del 7, también hay un numerito que es mayor que 5. Por lo tanto, a la cifra de las centésimas le agregas una unidad, quedando 0,78, lo que aparece. Finalmente, en este numerito, el 1,3, a la derecha del 3 hay un numerito 1, una cifra 1 que es menor que 5. Por lo tanto, queda aproximado a las décimas por redondeo 1,3. Y aquí, aproximado a las centésimas, lees 1,31, pero a la derecha del 1 hay un 8, ¿sí? Es la siguiente cifra, pero esta cifra 8 es mayor que 5, por lo tanto, este 1 le agregas una unidad más, quedando 1,32 centésimas, ¿no? Y eso vendría a ser un ejemplo respecto a aproximaciones de los números reales, tanto por truncamiento y por redondeo. Bien, ahora sí vamos a considerar la ficha adjunta, ¿no? Que se le ha enviado al correo con respecto a intervalos, ¿sí? Entonces ustedes tienen la ficha adjunta, lo tienen que imprimir para considerar esta parte. Intervalos, y en la ficha dice, es el conjunto de todos los números reales que se encuentran entre dos valores determinados, llamados extremos, ¿ya? Esa es la definición de intervalos. Entonces vamos a considerar en la misma ficha hay un ejemplo donde dice, para almacenar cierto producto se recomienda hacerlo a temperaturas mayores a 8 grados centígrados, pero que no excedan a los 16 grados centígrados. Si se quiere poner en el almacén un cartel con la representación de la temperatura en una recta, ¿qué parte de la recta representa la temperatura recomendada? Ahí tienen un espacio, lo pueden completar lo que aparece aquí, ¿sí? Si no les alcanza, lo realizan en el cuaderno. ¿Está bien? Entonces dice, analizamos los datos del enunciado de este ejemplo, del problema. Dice que el producto tiene una temperatura que es mayor a 8 grados centígrados. Entonces, como no conozco la temperatura, le escribo o lo denoto con una variable x, donde ese x debe ser mayor que 8, ¿no? Temperaturas mayores a 8. Pero también dice temperatura que no exceda a los 16 grados centígrados, y eso lo puedo denotar de esta manera. Una temperatura X debe ser menor o igual a 16, que no exceda, ¿no? Se representa de esta manera, X menor o igual a 16, de esa manera se lee. Entonces lo que podemos hacer es juntar estos dos resultados y obtenemos esto. Decimos que, bueno, X mayor que 8 se lee de izquierda a derecha. Pero si quieres leerlo de derecha a izquierda sería 8 menor que X. Y eso está acá. 8 menor que X y a su vez es menor o igual a 16. Entonces vamos a graficar en la recta real los posibles valores de X. Acá está en la recta real. Colocamos por acá 8 y por acá 16. Y expresamos como intervalo. Justamente acá aparece la anotación de intervalo. Cuando es menor, vamos a dibujar sobre esta línea un rectangulito, ¿sí? Sobre la recta un rectángulo, pero sobre este 8 hay un circulito que lo vamos a denotar como un círculo sin sombrear, ¿ya? Un círculo vacío que me indica menor,
círculo vacío, que no lo tomo a ese valor. Y acá un círculo sombreado sobre el 16, un círculo sombreado, que me va a indicar que sí lo voy a considerar, menor o igual, se considera cerrado. ¿Ya? Lo vamos a dejar cerrado, un círculo sombreado, un círculo vacío. ¿Ya? Y lo expresan de esta manera, ¿no? Un corchete abierto hacia afuera y acá hacia adentro. ¿Ya? De esa manera se va a representar este intervalo, un intervalo semiabierto, que es lo que vamos a ver. Y lo podemos expresar como notación de conjunto. ¿Ya? ¿Cómo lo denotamos? Son aquellos x tal que x es un número real donde 8 es menor que x, menor o igual a 16. Entonces este x se encuentra dentro de este rectángulo, o sea, dentro de esta recta, desde 8, no toma el 8, porque deben ser mayores que 8, pero menores o iguales a 16. Entonces acá no son los únicos valores, ¿no? El x puede tomar el valor de 9, puede ser 10, puede ser 11, pero también puede ser 11,5, puede ser 12,7777, no sé. Tiene infinitos valores acá, ¿ya? Y no es necesario en las gráficas que se van a realizar posteriormente colocar todos los números que están dentro del rectángulo, sino solamente se van a considerar los valores extremos, ¿no? Que justamente es la definición, ¿no? La definición me dice números reales que se encuentran entre dos valores extremos. En este caso los valores extremos son el 8 y el 16. Bien, luego vamos a considerar intervalos acotados, ¿sí? Intervalos acotados. Consideramos dos números reales, a, b, perteneciendo a los reales, con la condición de que a es menor o igual a b, ¿ya? Entonces vamos a considerar cuatro casos. En el primer caso es un intervalo cerrado. Sus elementos son números reales mayores o iguales que a, pero menores o iguales que b. Eso está en la ficha, ¿ya? Está en la ficha que adjunta. Y se denota de esta manera, ¿no? Esta es la notación con un corchete cerrado mirando hacia adentro, ¿ya? Corchetes a, b. Y su notación como conjunto son aquellos x en los reales tal que a es menor o igual a x, menor o igual a b. Un intervalo cerrado. Y esto de acá viene a ser su representación gráfica, ¿no? Gráficamente se representa de esta manera. Colocas los extremos a y b, ¿ya? Y acá es un rectangulito y estos de acá, estos círculos están sombreados. Me indica que menor o igual es cerrado, ¿ya? Intervalo cerrado, círculo sombreado. Al número A se le conoce como extremo inferior, el número B extremo superior. Y los valores de X se encuentran dentro de esta región sombreada, ¿no? Que va en la recta, sería en todo caso, ¿no? Desde A hasta. ¿Sí? Bueno, la gráfica creo que está en la ficha, si no lo grafican en ese espacio que está correspondiendo a intervalo cerrado, ¿sí? Y si no les alcanza, lo hacen en el cuadro. El siguiente intervalo es el intervalo abierto, ¿sí? Dice sus elementos son números reales mayores que a, pero menores que b, ¿sí? Y se denota de esta manera, ¿no? Esta es su notación de un intervalo abierto, ¿no? Los corchetes como que están señalando para afuera, ¿no? No se consideran, ¿sí? Y acá su representación gráfica, lo colocamos los extremos a, b, ¿sí? Y sobre estos valores, bueno, un rectangulito no solamente para graficar, sobre el A un círculo vacío y sobre el B también un círculo vacío, que es la representación para intervalos abiertos. Cuando es menor, es abierto, círculo vacío, ¿no? Extremo inferior, extremo superior. Pero también vamos a considerar en esta parte inferior, intervalos semiabiertos, o sea, abierto por un lado, por un extremo, y cerrado por el otro extremo, o viceversa, ¿no? Entonces los intervalos, en primer lugar, semiabiertos, en este caso consideramos un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, ¿sí? Sus elementos son números reales mayores o iguales que a, pero menores que b, ¿no? Y eso está acá, se denota de esta manera. Aquí son los reales tal que a menor o igual a x
y X es menor que B. Se denota de esta forma, ¿no? Y colocamos los extremos A, por acá B. Como es menor o igual, círculo sombreado, cerrado. Como es menor, círculo vacío, abierto. El siguiente intervalo, intervalo abierto, en este caso cerrado por la derecha y abierto por la izquierda. Entonces, acá es abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Aquellos X que pertenecen a los reales, tal que A es menor que X, menor o igual a B. ¿Sí? En todo caso, decimos es abierto por la izquierda, círculo vacío, cerrado por la derecha, círculo sombreado. Acuérdate, como un pequeño repaso, que cuando es cerrado es un círculo sombreado y vamos a trabajar con menor o igual. Cuando es abierto, círculo vacío y trabajamos con el signo menor que. Pero también vamos a considerar intervalos no acotados, ¿sí? Dice en la ficha, ¿ya? Le dan la ficha, dice así, se denomina así cuando al menos uno de los extremos tiende a menos infinito y más infinito. Claro, esos son los símbolos, ¿no? El símbolo de menos infinito, ahí dice, representan al infinito negativo y positivo respectivamente, ¿no? No se lee en primer lugar menos infinito y más infinito. Y lo que dice luego dice, se puede construir los siguientes intervalos, ¿no? Hay 5 ejemplos ahí, con un espacio. Ustedes lo pueden realizar en la misma ficha o, si no les alcanza espacio, en el cuaderno. Entonces, el primer intervalo como ejemplo es el intervalo desde 5 cerrado hasta más infinito abierto. Siempre los infinitos o menos infinitos siempre van a ser abiertos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo denotamos a este intervalo como conjunto? Son aquellos X en los reales tal que X es mayor o igual a 5. Entonces, si deseas, si no puedes verlo esta representación, lo graficas, ¿no? Escribes los extremos que son 5 y más infinito. 5, más infinito está por acá, ¿sí? En el extremo derecho, ¿sí? A la derecha. 5 y por acá más infinito, ¿ya? Claro, los mayores a 5 están a la derecha del 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan con respecto al 0, ¿no? Los mayores a 0 estaban a la derecha del 0 y los menores que 0 a la izquierda, ¿no? Que eran los reales negativos, ¿no? Y a la derecha del 0 los reales positivos. En este caso, los mayores a 5 se encuentran a su derecha. Por lo tanto, se sombrea esa región. Como es cerrado por acá, círculo sombreado. Y esa sería su representación gráfica. El siguiente intervalo no acotado es desde menos 3 abierto hasta más infinito abierto. ¿Sí? Su notación como conjunto serían aquellos X en los reales tal que X es mayor a menos 3. Claro, si de repente no te das cuenta de ello, entonces dibujas, haces un gráfico, una recta, colocas los extremos menos 3 y más infinito. Siempre el más infinito está a la derecha, ¿ya? Más infinito siempre está a la derecha. Entonces acá, quienes se encuentran desde menos 3 más infinito, sombreas esta región y te das cuenta que si acaba el X debe ser mayor a menos 3, porque acá se encuentran todos los números mayores a menos 3. Menos 3, círculo vacío, abierto. Pero también, a ver, en el tercer ejemplito tenemos menos infinito abierto hasta 2 cerrado. ¿Cómo sería su notación como conjunto? X en los reales tal que X es menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces dibujas los extremos menos infinito, que siempre está a la izquierda, en el extremo izquierdo, ¿ya? Y el 2, que está cerrado, un círculo sombreado. Entonces acá sombreas toda esta parte, me va a indicar que acá se encuentran los valores de X. ¿Pero quiénes son estos X? ¿Qué condición cumple? Pues simplemente los que están a la izquierda de este número son números menores. ¿Y por qué iguales? Porque acá está sombreado, ¿ya? Menores o iguales a 2. X menor o igual a 2. Listo. En el cuarto ejemplo tenemos un intervalo
no acotado desde menos infinito hasta 7 abierto. X pertenece a los reales, tal que X es menor que 7. Su gráfica sería de esta manera. Colocas los extremos, menos infinito 7. Acá está. Menos infinito en la parte, siempre en la parte izquierda. Y por acá 7. ¿Sí? Como es abierto, círculo vacío, ¿sí? Y los que se encuentran en esta parte, en esta región, son los números menores que 7, ¿ya? Menores que 7. Aquí está, X menor que 7. Y por último, bueno, este conjunto desde menos infinito, un intervalo no acotado, ¿sí? Desde menos infinito abierto hasta más infinito abierto, pues simplemente es igual al conjunto de los números reales. ¿Ya? Es el conjunto de los números reales, sería toda la recta numérica real, que también es un intervalo no acotado. Entonces, un intervalo también es un conjunto de valores reales en este caso. Luego continúa la parte de operaciones con intervalos, ¿no? Como ejemplo, se está considerando un intervalo A, ¿no?, que va desde menos 3 abierto hasta 2 cerrado. Otro intervalo B, cuyo extremo menos 2 cerrado, un intervalo cerrado, menos 2 cerrado, 5 cerrado también. Y otro intervalo C, desde menos 1 cerrado, 4 abierto, ¿ya? Entonces vamos a considerar 3 operaciones con intervalos, que son la intersección, la unión y la diferencia. Esto también está en la ficha. Entonces, lo que aparece debajo de cada operación, hay un espacio en la ficha, lo vas a tener que escribir o graficar, ¿no? Tal como aparece aquí, porque son ejemplos. Si no te alcanza, lo haces en el cuaderno. Entonces, en la primera operación, como ejemplo, yo puedo considerar, por ejemplo, A con C, y voy a aplicar la operación de intersección, A intersectado con C. Entonces, para graficar esta operación y encontrar su respectivo valor como intervalo, lo que hago es graficar, pues, los intervalos. Primero grafico el intervalo A, que es menos 3, 2, por acá está menos 3, acá abierto menos 3, 2 cerrado, acá está menos 3, 2. Y luego grafico el intervalo C, que es menos 1, 4. Pero menos 1 está entre menos 3 y 2. Bueno, entonces por acá va menos 1 y el 4 estaría por acá, ¿sí? Menos 1 cerrado, ¿no? Menos 1 cerrado y 4 abierto. Aquí está, ¿sí? Entonces, la intersección que me indica, pues, son los elementos que pertenecen tanto al intervalo A como al intervalo C. Si ustedes se fijan, aparecen como 3 regiones, ¿no? Una primera región, una segunda región y una tercera región, ¿sí? Entonces, debo considerar elementos que pertenecen tanto al intervalo A como al intervalo C a la vez. Y la única región que cumple esa condición es la segunda región. En esta región se encuentran valores reales que pertenecen tanto al intervalo A como al intervalo C. En esta primera región no, pues no. Esta primera región solamente se encuentran valores que pertenecen al intervalo A, pero no pertenecen al intervalo C. Y en esta última región son valores que pertenecen al intervalo C, pero no al intervalo A. Entonces acá sería esta segunda región desde menos 1 hasta 2. Y en ambos extremos son cerrados, círculos sombreados. Y su representación aquí está. La siguiente operación de intervalos es la unión. Se representa de esta manera y voy a considerar, por ejemplo, los dos intervalos A con B. Grafico en la recta los intervalos A de menos 3 a 2, ¿no? Menos 3 abierto, 2 cerrado. Y también al intervalo B, que va desde menos 2 hasta 5. Ubico el menos 2, por acá está el menos 2, está entre menos 3 y este 2. Menos 2 y el 5 estará por acá más o menos, ¿sí? Graficamos, es un intervalo cerrado, círculos sombreados y ya está. ¿Cómo indico la operación de unión? La operación de unión me dice que debo considerar todos los elementos tanto de A como de B, ¿sí? Todos los elementos de A con todos los elementos de B. Esa es la unión. En este caso serían las 3 regiones que se determinan, ¿no?, al considerar estos rectángulos. Toda la región
A unido con B. Entonces sería, si ustedes se fijan, A unido con B, sus extremos serían desde menos 3 abierto hasta 5 cerrado. Y eso sería la operación entre intervalo. A unido con B sería otro intervalo desde menos 3 abierto hasta 5 cerrado. La siguiente operación con intervalos es la operación de diferencia. ¿Ya? La operación de diferencia sí es un poquito más complicada, así que prestan atención a esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a considerar la diferencia de C con A. C menos A. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Primero graficas los intervalos C y A. Entonces, por ejemplo, el intervalo C es de menos 1 a 4. Por acá ponemos menos 1, cerrado, 4, abierto. Y luego graficas el intervalo A que va desde menos 3 hasta 2. Bueno, el 2 sería entre menos 1 y 4 y el menos 3 está a la izquierda del menos 1. No lo vayan a poner a la derecha del menos 1. Y el menos 3 está a la izquierda del menos 1. En menos 3 es abierto y en 2 es cerrado. Listo, una vez que hayas graficado los intervalos, ahora vas a aplicar la diferencia. ¿Cómo se define la diferencia entre dos conjuntos? Pues son elementos del primer conjunto que no pertenecen al segundo conjunto. ¿Ya? De esa manera se define la diferencia. ¿Sí? Elementos del primer conjunto que no pertenecen al segundo conjunto. ¿Quién es el primer conjunto en este caso? En este caso es el intervalo C. Y el segundo conjunto, el intervalo A. La diferencia C menos A me quiere decir elementos de C que no pertenecen al intervalo A. Si te fijas acá, primera región, segunda región y tercera región. Justamente desde menos 1 a 4, que es el intervalo C, te fijas acá, segundo y tercero, la tercera región son elementos de C que no pertenecen a este intervalo A. Entonces sería solamente esta parte, la tercera región. Pero acá era cerrado, ¿sí o no? Si es cerrado, estás considerando el elemento. Pero yo no quiero elementos de A. Por lo tanto, la diferencia va a ser abierto. ¿Ya? El intervalo C menos A, la operación diferencia sería desde 2 abierto hasta 4 abierto. ¿Sí? Si acá fuera abierto, esto cambia a cerrado. ¿Sí? Va a cambiar porque no lo debes considerar. No debes considerar esto. ¿Ya? Entonces acá, esta expresión, esta rectita, este segmento de recta que está de verde, viene a ser la solución. ¿Ya? Elementos de C que no están. No vayan a considerar el intervalo cerrado aquí. ¿Ya? Es intervalo abierto. ¿Ya? Tengan mucho cuidado entonces en esta parte, ¿no? La operación de diferencia. Bien, eso sería todo. Nos vemos. Cuídense mucho y será hasta otra o la siguiente oportunidad.